El prólogo de Ohrid, 30 de noviembre. El santo apóstol Andrés, el primer llamado. Andrés, hijo de Jonás y hermano de Pedro, nació en Betsaida y era pescador de profesión. Al principio él era discípulo de San Juan el Bautista, pero cuando San Juan señaló al Señor Jesús diciendo: «He aquí el Cordero de Dios», Juan 1:36, Andrés dejó a su primer maestro y siguió a Cristo. Entonces Andrés llevó a su hermano Pedro al Señor. Después del descenso del Espíritu Santo, cayó por suerte ante el primer apóstol de Cristo, San Andrés, para predicar el Evangelio en Bizancio y Tracia, luego en las tierras a lo largo del Danubio y en Rusia alrededor del Mar Negro, y finalmente en Epiro, Grecia y el Peloponeso, donde sufrió. En Bizancio nombró a San Stasio como su primer obispo. En Kiev plantó una cruz en un lugar alto y profetizó un brillante futuro cristiano para el pueblo ruso. A través de Tracia, Epiro, Grecia y el Peloponeso convirtió multitudes de personas a la fe y ordenó obispos y sacerdotes para ellos. En la ciudad de Patras realizó muchos milagros en nombre de Cristo y ganó muchos para el Señor. Entre los nuevos fieles estaban el hermano y la esposa del procónsul Egeo. Enfurecido por esto, Egeo sometió a San Andrés a la tortura y luego lo crucificó. Mientras el apóstol de Cristo todavía estaba vivo en la cruz, dio instrucciones beneficiosas a los cristianos que se habían reunido alrededor. La gente quería bajarlo de la cruz, pero él se negó a dejarlos. Entonces el apóstol le rezó a Dios y una luz extraordinaria lo envolvió. Esta brillante iluminación duró media hora y cuando desapareció, el apóstol entregó su alma santa a Dios. Así, el primer apóstol, llamado el primero de los 12 grandes apóstoles en conocer al Señor y seguirlo, terminó su vida terrenal. San Andrés sufrió por su Señor en el año 62. Sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla, su cabeza fue llevada más tarde a Roma y una mano fue llevada a Moscú. San Frumencio, iluminador de Abisinia. En la época del emperador Constantino el Grande, un erudito de Tiro con el nombre de Meropio viajó a la India. Se llevó consigo a 2 jóvenes cristianos, los hermanos Edesio y Frumencio. En el viaje, su barco naufragó en una tormenta frente a la costa de Abisinia, y los salvajes abisinios mataron a todos los que estaban en el barco, excepto estos 2 hermanos. Vivieron en Abisinia durante varios años y lograron entrar en servicio en la corte imperial del rey abisinio. Frumencio comenzó a predicar la fe cristiana, al principio muy cautelosamente, y estaba convencido de que esta tierra sería fructífera para tal predicación. Los 2 hermanos tomaron el barco, Edesio a Tire, a sus padres, y Frumencio a Alejandría, al patriarca Atanasio el Grande. Frumencio explicó la situación en Abisinia al patriarca y buscó pastores para los recién convertidos a la fe. San Atanasio consagró a Frumencio al episcopado. San Frumencio regresó a Abisinia, donde por su celo y sus milagros convirtió toda Abisinia a la fe cristiana en su propia vida. Este gran pastor del rebaño de Cristo, el iluminador de Abisinia, reposó pacíficamente en el año 370 y se fue a vivir en el reino de su Señor. Reflexión. San Juan Crisóstomo dice: todo se le da a los apóstoles, es decir, todos los dones, todo el poder, toda la plenitud de la gracia que Dios da a los fieles. Vemos esto en la vida del gran apóstol San Andrés, el primer llamado. Fue apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Efesios 4:11. Como evangelista, llevó las buenas nuevas del Evangelio a los 4 ángulos de la tierra. Como profeta, profetizó el bautismo del pueblo ruso y la grandeza de Kiev como ciudad y centro cristiano. Como pastor, él estableció y organizó muchas iglesias. Como maestro, él enseñó
incansablemente a la gente hasta y durante su crucifixión, cuando enseñó desde la cruz hasta su último aliento. Además de esto, él era un mártir, que también es acorde con el don del Espíritu Santo, y no se le da a todos. Así vemos en este apóstol, como en los demás, la plenitud de la gracia del Espíritu de Dios, y cada gran obra que realiza un seguidor de Cristo debe atribuirse a esa gracia. San Frumencio nos testifica esto. Cuando regresó de Alejandría a Abasinia como obispo consagrado, comenzó a realizar los mayores milagros, convirtiendo grandes masas de personas a la fe. Entonces el asombrado rey le preguntó: «Hace tantos años que vivías entre nosotros y nunca te hemos visto hacer tales milagros. ¿Cómo es que lo haces ahora?». A esto el beato Frumencio respondió al emperador: «Este no es mi trabajo, sino el trabajo de la gracia del sacerdocio». El santo le explicó al rey cómo había abandonado a sus padres, el matrimonio y al mundo entero por el bien de Cristo, y cómo, gracias a la imposición de manos por San Atanasio, recibió la gracia del sacerdocio, la gracia milagrosa. Contemplación. Contempla la caída espiritual de Adán y Eva. Génesis 3. 1. Cómo la serpiente provocó codicia y orgullo en Eva. 2. Cómo la mujer codiciosa y orgullosa transgredió el mandato de Dios y comió del árbol del conocimiento. 3. Cómo pecó Eva, no en medio de la pobreza o la necesidad, sino en abundancia de todas las cosas. Homilía sobre la ignorancia y la dureza del corazón de los paganos. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Efesios 4, 17-18. ¿Qué es la vanidad, mis hermanos? Todo lo que se ve fuera de Dios, separado de Dios y hecho sin el temor de Dios. ¿Qué es la vanidad de la mente, mis hermanos? Vivir e interpretar la vida no por la ley de Dios, sino por los propios pensamientos y deseos pasados. ¿De dónde, mis hermanos, viene este mal a los hombres? De la dureza del corazón y de la ignorancia interna. ¿Qué significa la dureza del corazón, hermanos? Significa un corazón vacío del amor y temor de Dios, y lleno de lujuria y miedo a todo por el bien del cuerpo. Hermanos, ¿qué nace de la dureza del corazón? Ignorancia, completa ignorancia de las cosas 3 veces divinas, un corazón completamente embotado a la vida espiritual y al pensamiento espiritual. ¿Cuál es la consecuencia final, hermanos, de dureza de corazón e ignorancia de la verdad divina? Una oscurecida comprensión y alienación del Dios viviente. La comprensión oscurecida ocurre cuando la mente del hombre se oscurece tanto como el cuerpo, y la luz que está en el hombre se convierte en oscuridad. ¡Oh, cuánta oscuridad! Una comprensión oscurecida es una mente oscurecida. Una mente oscurecida conoce el significado de nada o niega el significado de todo. En tal condición, un hombre es alienado de la vida de Dios, y él se marchita y muere como una parte del cuerpo separada del cuerpo. Tales son los paganos, tales son los ateos, y esos son los de poca fe o falsos cristianos. Pero incluso la madera seca, cuando se riega con el agua dadora de vida de Cristo, cobra vida y estalla en verde. Incluso el mundo pagano secado fue levantado y traído a la vida por Cristo el Señor. ¿Cuánto más sería para los pecadores cristianos arrepentidos? Mirémonos a nosotros mismos, mis hermanos. Hagámoslo todos los días. Preguntémonos todos los días si nos hemos oscurecido y alejado de la vida de Dios debido a nuestra vanidad. Pronto habrá muerte, el fin y el juicio. La madera seca será arrojada al fuego inextinguible. Oh Señor Jesús, nuestra mente y nuestra vida, ayúdanos a pensar contigo y a vivir contigo.
A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.